Muchas gracias, Amparo. Buenas tardes a todos. Quiero comenzar mi intervención con el obligado y, desde luego, por mi parte, muy sincero apartado de los agradecimientos. Agradecimientos que quiero expresar, en primer lugar, por supuesto, a Casa de América, en la persona de su director, Santiago Miralles, de su director de programación, Carlos Blasco, y, por supuesto, de Amparo García, que tan amablemente me ha atendido desde que fui invitado a participar en este ciclo. También pues quiero agradecer a la profesora doctora María Saavedra, que, como les han dicho, intervino hace 3 semanas en este mismo ciclo, gran compañera, amiga mía, compañera de universidad, que fue quien propuso mi nombre para formar parte de este ciclo de conferencias que tratan de recordar la vida y la obra del cardenal Cisneros. Aprovechando que entra por la puerta, puesto que estaba hablando de ella, aprovecho también para felicitarle públicamente, esto es un pequeño atraco, por el premio recibido el pasado sábado por la doctora María Saavedra. Recibió el premio de investigación, octavo premio de investigación de la Real Asociación de Caballeros del Monasterio de Yuste. Felicidades, María. Bien, por supuesto, gracias inmensas a todos ustedes por estar hoy aquí en esta tarde del mes de junio, bastante calurosa, que invita desde luego a otras actividades quizá más veraniegas, o, como se suele decir ahora, aunque no me gusta mucho, pues más lúdicas, ¿no?, que estar aquí escuchando una conferencia. Pero bueno, dice mucho de ustedes. No tanto por mí, sino por ustedes, claro. Bueno, cuando hace meses fui invitado a participar en este ciclo, pensé que desde mi condición de historiador del derecho quizás vendría bien realizar una exposición acerca del gobierno político de las Indias en la época del cardenal Cisneros, para de esta manera dar un hilo de continuidad a las 2 primeras conferencias, la de la doctora Dolores Cabañas, que hace mes y medio aproximadamente pues hizo una aproximación, excelente aproximación biográfica a la figura del cardenal, y a la conferencia pronunciada hace 3 semanas por la doctora María Saavedra, que nos expuso la relación entre el cardenal Cisneros, Bartolomé de las Casas y el empleo o figura del protector de indios, precisamente en la figura de Bartolomé de las Casas. Pues con esa intención de dar un hilo de continuidad a este ciclo, elegí para esta conferencia un título que hiciera relación a los 2 principales órganos de gobierno de las Indias en ese periodo. La conferencia lleva por título, como ven en el papel que tienen, el gobierno político de las Indias, del Consejo de Castilla al Consejo de Indias. El título ya avanza que voy a seguir, desde luego, un criterio cronológico en mi exposición. Pues comenzaré, como es lógico, por exponer qué era el Consejo de Castilla, todo aquello que rodea al Consejo de Castilla como el primero de los órganos de gobierno de las Indias en aquella época. En aquella época, que era una época de transición desde el final de la Edad Media hacia la España moderna o el Estado moderno, que de ello también hablaré. Y el por qué fue este organismo, el Consejo de Castilla, y no otro, el encargado de ese gobierno político de las Indias, que en todo caso tiene que ver con la incorporación política y jurídicamente hablando de esas tierras recién descubiertas a Castilla y no a Aragón. Evidentemente no puedo olvidar la figura, puesto que centra el ciclo, del cardenal Cisneros. Entonces expondré también las líneas generales de su pensamiento político, cómo este pensamiento político cisneriano se plasmó en Indias y cómo después esa política fue continuada también por el nieto de los reyes católicos, por Carlos I de España y V de Alemania. De tal manera que el cardenal Cisneros, que es la conclusión a la que llegaré al final, fue el hilo de conexión entre la política indiana de los reyes católicos y la de Carlos V. Y concluiré, cumpliendo escrupulosamente el tiempo que se me ha concedido, con una tercera y última parte relativa al Consejo de Indias, que a partir de aproximadamente 1523, los primeros años del gobierno de Carlos V, asumió las competencias de gobierno en todo lo relativo a las tierras recién descubiertas. No hay otra manera de iniciar esta conferencia, pues de lo contrario creo que no se puede entender el resto, que con una breve explicación de lo que fue ese proceso de transformación que en prácticamente todos los ámbitos experimentaron en las últimas décadas del siglo XV, primeras décadas del siglo XVI, los diferentes reinos que componían la monarquía española. Una serie de factores, de circunstancias, de hechos, de decisiones, sí, de decisiones políticas adoptadas por nuestros gobernantes, comenzando por los reyes católicos,
van a dar inicio a un nuevo periodo de la historia de España que todo el mundo ha denominado como la España moderna o antiguo régimen. A mí personalmente me gusta más la España moderna. Periodo este que comprende los siglos XVI, XVII y XVIII, es decir, los 2 siglos de los Austrias y el primer siglo de los Borbones. Y que en palabras de ese grandísimo historiador que es José Luis Comellas, iba a suponer, y abro comillas, es una definición, a mí me parece preciosa, decía, una auténtica explosión de vitalidad que se manifiesta lo mismo en lo político-militar, la hegemonía de España, que en las actividades externas, viajes, exploraciones, hazañas individuales o colectivas, y termina diciendo, o en la fuerza creadora del espíritu, es decir, el pensamiento, la literatura y el arte de esos siglos. Efectivamente así fue. Estas manifestaciones que señala Comellas son manifestaciones de esa impresionante metamorfosis o transformación experimentada por España, o por mejor decir, por esos reinos, Castilla, Aragón, Navarra, cuya unidad se había recuperado con la finalización de la Reconquista el día 2 de enero del año 1492, aunque es cierto que Navarra se incorporó a la monarquía española de manera definitiva justo 20 años después, en 1512. Bueno, pues esta transformación supuso, políticamente hablando, la evolución desde una situación o configuración de reinos medievales, Castilla, Aragón y Navarra, hasta la constitución de España como un Estado moderno. Y ello fue obra, esa era la idea esencial, de una política de cohesión interna que fue iniciada por los reyes católicos, mediante la política de reforzamiento del poder real. Va a ser esta una expresión que van a oír varias veces en esta conferencia, porque es la clave de todo. La política de reforzamiento del poder real, política de la que desde luego fue adalid el cardenal Cisneros, y que, como expondré más adelante, también se plasmó en el gobierno político de las Indias. Bueno, con esa política de reforzamiento del poder real no se trataba solo de situar en sus justos límites el dominio de los otros 2 poderes que podían hacer sombra a la monarquía. Esos 2 poderes eran la nobleza y los municipios, la burguesía municipal, un poquito más adelante, sino que además, en consecuencia de ello, se intentó, y desde luego que se logró, dotar a España, a los reinos que la componían, de una serie de estructuras, más que de estructuras, de órganos de gobierno que configuraron la España moderna. Tradicionalmente, esto lo sostienen todos los autores, se han señalado 3 requisitos, 3 condiciones, o mejor dicho, 3 elementos para afirmar la existencia de un Estado moderno. El primero de ellos, la existencia de una administración centralizada con un importante aparato burocrático. El segundo de ellos, la proyección exterior del reino a través de una diplomacia estable. Y en tercer y último lugar, la existencia de un ejército permanente. Ninguno de esos 3 elementos existía como tales antes del reinado de los reyes católicos. ¿Por qué? Porque comenzaron a establecerse, a configurarse, precisamente a partir del reinado de Isabel y de Fernando. Inmediatamente van a entender ustedes por qué he dedicado 2 o 3 minutos a realizar esta introducción sobre el nacimiento del Estado moderno. ¿Por qué? Porque uno de los 3 requisitos, dejo los otros 2 aparte, uno de los 3 requisitos para poder afirmar la existencia de un Estado moderno es la existencia, el establecimiento de una administración centralizada, como por ejemplo tenemos hoy, aunque mejor dicho podemos hablar ya de administración centralizada y descentralizada. Pero en esa administración centralizada que se empieza a crear en aquel momento hay varios órganos, hay hasta 15 consejos, de ellos hablaré posteriormente, pero hay 2 de los que se ocupa esta exposición, como son el Consejo de Castilla, en primer lugar, y el Consejo de Indias, posteriormente, que se van a ocupar del gobierno de las Indias sucesivamente, y esos 2 consejos fueron parte fundamental de esa administración. El Consejo de Castilla. ¿Qué era el Consejo de Castilla? ¿Para qué se creó? ¿Cuándo nació el Consejo de Castilla? Y lo más importante, ¿por qué fue este órgano y no otro el que se ocupó del gobierno político de las Indias? Bueno, pues a estos interrogantes voy a dedicar los siguientes minutos.
A lo largo de los últimos años, las últimas décadas, mejor dicho, de la Edad Media, justo antes del reinado de los Reyes Católicos, en los diferentes reinos medievales españoles se va estableciendo paulatinamente, muy poco a poco, una incipiente administración. Una incipiente administración que va a estar formada por un conjunto muy escaso todavía, de organismos, y dentro de esos organismos de personas con empleo, y en consecuencia se establece lo que llamaríamos el ejercicio público, o mejor dicho, por primera vez, el ejercicio de la función pública. Es decir, de funciones públicas que con el transcurso del tiempo iría asumiendo el Estado en detrimento ¿de quién? En detrimento de los señores y o señores. Pues bien, el principal, por no decir el único órgano de la Administración Central Castellana a finales de la Edad Media era el Consejo de Castilla. ¿Cuándo fue creado? El Consejo de Castilla fue creado durante el reinado de Juan I, rey de Castilla, era bisabuelo de Isabel la Católica. Fue creado concretamente en las Cortes de Valladolid, celebradas a finales del siglo XIV, concretamente en el año 1385, justo aproximadamente 100 años antes del reinado de los Reyes Católicos. ¿Cómo fue concebido este órgano? Pues fue concebido como un organismo colegiado, compuesto, por tanto, de ahí su nombre, de 12 personas. 12 personas que eran 4 prelados, es decir, 4 obispos, hombres de iglesia, 4 nobles y 4 ciudadanos, o mejor dicho, representantes de las ciudades. Tenía una función principal, que era la función consultiva. Es decir, era el principal órgano consultivo de los reyes a la hora de aprobar sus diferentes medidas o disposiciones de gobierno. Sin embargo, se introduce una novedad. El Consejo de Castilla fue también configurado con un cierto aire de originalidad como un órgano también técnico-burocrático. Es decir, como un órgano ya no solamente consultivo, sino como un órgano de gobierno y administración. El principal historiador, el principal estudioso del Consejo de Castilla dijo que era el verdadero órgano supremo de la Administración Central Castellana. Hasta tal punto era así que entre las materias que el Consejo de Castilla podía decidir de manera individual, sin intervención del rey, estaban nada más y nada menos que todos los asuntos de gobernación, todos los asuntos de guerra y todos los asuntos de Hacienda de Castilla. Guerra, gobernación y Hacienda de Castilla. Casi nada. Bueno, pues pueden suponer que durante más de un siglo, desde ese año 1385 hasta el reinado de los Reyes Católicos, el Consejo de Castilla desempeñaría el papel utilizando una terminología actual de superministerio, porque todo lo tocaba y todo lo abarcaba. 3 brevísimos datos para terminar de configurar este órgano. En la corona de Aragón y en la corona, el reino de Navarra, me gusta llamarlo reino, es lo que era en todo caso, se crearon de manera más o menos simultánea a la creación en Castilla de su propio consejo, se crearon respectivamente el Consejo de Aragón y el Consejo de Navarra. En segundo lugar, poco antes del reinado de Isabel y Fernando, a las competencias que antes he señalado de Hacienda, Gobernación y Guerra, se añadieron las competencias judiciales, por cierto, de las más importantes en aquella época. Y en tercer y último lugar, este dato también es muy importante, de todos los consejos que mencionaré posteriormente que se crearon en las 3 primeras décadas del siglo XVI, ya al final del reinado de los Reyes Católicos, principio del reinado de Carlos V, precisamente estos 2 de los que estoy tratando, el Consejo de Castilla y el Consejo de Indias, fueron aquellos que tuvieron la denominación, así se titulaban, de Consejo Real, porque se llamaban el Consejo Real de Castilla y el Consejo Real y Supremo de Indias. Castilla gobierna las Indias. He centrado estos últimos minutos, como han visto, en el tratamiento del Consejo de Castilla. He hecho simplemente una mención del Consejo de Aragón y del Consejo de Navarra, que ya dejamos aparte. ¿Por qué he dedicado estos minutos al Consejo de Castilla? Bueno, pues la razón no es otra que la incorporación, desde el punto de vista político y desde el punto de vista jurídico, de las Indias a la corona de Castilla y no a Aragón. ¿Por qué? Así lo dispusieron las bulas
las bulas del Papa Alejandro VI, dictadas entre el mes de mayo y el mes de septiembre del año 1493, las denominadas bulas alejandrinas, por la persona que lo dictó, y además esta circunstancia de la incorporación a Castilla pues terminó de ser refrendado, aunque no hacía falta, por el testamento dictado por la reina católica en el día tan señalado como fue el 12 de octubre, conmemoración o recuerdo del descubrimiento de América, el 12 de octubre del año 1504, del año en el que falleció. Bueno, saben ustedes que cuando Cristóbal Colón volvió de América, pues llegó con la niña a la ciudad de Lisboa. Volvió solo con 2 de los 3 barcos, uno se quedó allí, uno llegó a la localidad pontevedresa de Bayona, que fue la primera localidad española que tuvo conocimiento del descubrimiento de América. Sin embargo, Colón llegó a Lisboa. Bueno, y fue a visitar al rey Juan II, el mismo que le había negado la financiación de su viaje pues unos cuantos años antes, y le contó el viaje que había realizado. Y el rey Juan II, pues solo se le ocurrió reclamar esas tierras para el reino de Portugal. Las tierras son de Portugal, decía el rey Juan II. ¿En qué se basaba la pretensión del rey Juan II? Se basaba en el Tratado de Alcasovas, firmado en esta pequeña localidad que es fronteriza, es una localidad portuguesa fronteriza con España, una localidad muy pequeña, que se firmó entre Castilla, y recalco lo de Castilla, y Portugal en el año 1479, y tratado en el que se disponía la prohibición de navegación de los barcos castellanos más al sur del paralelo que marcaban las Islas Canarias. Concretamente, en ese tratado se decía que Portugal retenía el dominio de la zona comprendida de las Islas Canarias para abajo contra Guinea. Es famosa la escuela de navegantes portuguesa, que estaba situada en la zona de la localidad de Sagres, el Cabo de San Vicente, donde todavía hay restos de la escuela, y también en Lisboa, escuela que dirigía Enrique el Navegante, hijo del rey de Portugal, anterior rey de Portugal, y que fue origen esa escuela de numerosísimas expediciones marítimas portuguesas hacia la mitad y ya la segunda parte del siglo XV, navegaciones por la costa atlántica africana. De ahí que toda esa zona sea una zona de colonización portuguesa. Precisamente cuando Portugal llegó a esas tierras, navegó por esos mares, solicitó de otros papas anteriores, como por ejemplo del Papa Sixto IV, la concesión de unas bulas, y el Papa Sixto IV, puesto que había sido Portugal el reino que había navegado por esas tierras, le concedió unas bulas que reconocían los derechos de propiedad y de explotación económica de esas tierras y de esos mares. Si ustedes tienen el mapa mundi en la cabeza, pues y trazan una línea, un paralelo justamente al sur de las Islas Canarias, pues y saben dónde está, que lo saben, la primera de las tierras a las que llegó Colón, pues evidentemente todos sabemos que Colón no cumplió escrupulosamente lo dispuesto en el Tratado de Alcasovas, porque evidentemente la primera isla a la que llegó, la llamemos San Salvador, Guananí, una de las islas Watling, que es como se llaman ahora, del archipiélago de las Bahamas. Bueno, todavía hoy sigue en discusión la isla, o por lo menos para algunos autores, la isla que llegó Colón. Es cierto que esa isla estaba y está situada más al sur del paralelo que marca la línea de separación entre la navegación castellana, más al norte, y la navegación portuguesa. Por tanto, lo que hizo el rey Juan II fue reclamar la propiedad de esas tierras a los reyes católicos como reyes de Castilla. Y vuelvo a recalcar lo de Castilla. Así lo cuenta Colón en el diario Primer Viaje, que recoge incluso pues, la entrevista que tuvo con el rey Juan II, y en el que el rey Juan II en esa entrevista pues, dijo que la capitulación que había entre los reyes católicos y él, que como consecuencia de ella, esa conquista le pertenecía a él. Bueno, yo en este punto quiero recalcar una cuestión. Juan II dirigió la reclamación, como les he dicho, a Isabel y Fernando como reyes de Castilla, y no contra Aragón. Y esto se debió al hecho de que el Tratado de Alcasovas es cierto que estaba firmado por los dos reyes, por Isabel y por Fernando. Pero claro, es que Fernando era ya rey de Castilla en virtud de la Concordia de Segovia, firmada poco después de su matrimonio en esta ciudad, Concordia, en la que, entre otras muchas cosas, se disponía que Fernando se convertía también en rey de Castilla. Bueno, pues ante esta reclamación del rey de Portugal, pues Isabel y Fernando decidieron solicitar del Papa Alejandro VI la concesión de unas bulas
que reconociera a Castilla los mismos derechos que otros papas anteriores habían reconocido a Portugal, precisamente, como les he dicho, en la costa atlántica africana. Alejandro VI era español, era Alejandro Borja, que después italianizó el apellido, se convirtió en el primero de los papas Borgia, él era de Játiva, y concedió 4 bulas entre el mes de mayo del año 1493 y el mes de septiembre del mismo año, si no me equivoco, ahora mismo estoy confundiendo con el Tratado de Tordesillas. No me estoy confundiendo con el Tratado de Tordesillas, que por cierto el Tratado de Tordesillas se firmó, si no me equivoco, un día como hoy, 7 de junio del año 1494. Estoy mirando a María porque es la experta en historia de América. Bien, volvamos a las bulas. Bien, la primera de las bulas, de las 4 bulas, es la que nos interesa. La Intercetera I, del 3 de mayo de 1493, que atribuyó a los reyes católicos las tierras descubiertas y por descubrir, con la obligación, eso sí, de predicar el Evangelio. Pero de esa bula he entresacado 3 líneas, una sola frase. Y quiero que se fijen en el tenor literal de la frase. Decía el Papa Alejandro VI: os donamos, concedemos y asignamos perpetuamente a vosotros y a vuestros herederos y sucesores en los reinos de Castilla y León todas y cada una de las islas y tierras predichas y desconocidas que hasta el momento han sido halladas por vuestros enviados y las que se encontrasen en el futuro. Por tanto, de manera absolutamente inequívoca, el Papa Alejandro VI atribuía a Castilla la propiedad de las Indias. En todo caso, yo creo que no podía ser de otra forma, puesto que el Tratado de Alcasovas se había firmado entre Castilla y Portugal, el primer viaje en la primera expedición colombina desde todos los puntos de vista, la financiación, aunque extranjera, en parte extranjera, la había solicitado Castilla, los barcos eran castellanos, los marineros eran castellanos y además, como hemos visto, la reclamación portuguesa iba dirigida a los reyes católicos como reyes de Castilla. Por tanto, en este pleito, porque fue un pleito, Aragón no tomó parte y difícilmente podía el Papa otorgar algo a un reino que no era parte en ese mismo pleito. Bueno, las Indias quedaron pues incorporadas a Castilla, hecho que, como les he dicho, quedó atestiguado por el testamento de Isabel la Católica, otorgado el 12 de octubre del año 1504, del cual también he entresacado una frase. Y porque el dicho reino de Granada e islas de Canarias y las islas y tierra firme del mar Océano, descubiertas y por descubrir, todavía quedaba mucho por descubrir, ganadas y por ganar, han de quedar incorporadas en estos mis reinos de Castilla y León, según que en la bula apostólica a nosotros sobre ello concedida, tal. Bueno, en consecuencia, incorporadas las Indias a Castilla, su gobierno, el gobierno político y la administración política de las Indias, recayó desde los primeros momentos posteriores al descubrimiento en ese único gran organismo de la administración castellana que era el Consejo de Castilla. Sin embargo, no fue el Consejo de Castilla el único órgano de gobierno de las Indias, puesto que el cada vez más numeroso tráfico mercantil con aquellas tierras requería de un organismo especializado que se ocupara de esta materia. Pues bien, el 20 de enero del año 1503, 11 años después del descubrimiento, se aprobó por una real cédula la creación de la Casa de Contratación de Sevilla. Casa de Contratación de Sevilla a la que se encomendaron otro tipo de asuntos. ¿Cuáles eran? Resumidamente 3. En primer lugar, la dirección del comercio y la navegación con las Indias. En segundo lugar, la actuación como Tribunal de Justicia Mercantil para, en todos los pleitos entre los que llevarán a cabo los comerciantes de la denominada carrera de Indias. Y en tercer y último lugar, la Casa de Contratación de Sevilla también se ocuparía del fomento de la enseñanza de las ciencias náuticas y cartográficas que tanto desarrollo tuvieron en aquella época. La ha llamado Casa de Contratación de Sevilla, puesto que su sede se estableció en Sevilla, concretamente en un palacio en los Reales Alcázares de esa ciudad. Por cierto, que en estos meses del año 2017 se está celebrando en la ciudad de Cádiz el tercer centenario del traslado de la Casa de Contratación desde Sevilla a Cádiz, puesto que fue justamente por estas fechas, hace 300 años, en 1717,
cuando un ministro de Felipe V, José Patiño, decidió trasladar con gran disgusto para los sevillanos y gran alegría para los gaditanos, que ahora lo están celebrando, el traslado de la casa de contratación de Sevilla a Cádiz, hasta su desaparición a finales del siglo XVIII. Pueden suponer lo que era eso, puesto que era tener el monopolio del comercio con América. Bien, volviendo al Consejo de Castilla y su gobierno de las Indias, todos los estudiosos del Consejo de Castilla han acreditado que no era todo el Consejo de Castilla, en su conjunto, todos los consejeros de Castilla, quienes se ocupaban del gobierno de las Indias, ni mucho menos. Juan de Solórzano Pereira, eminente jurista de finales del siglo XVI y de principios del siglo XVII, por cierto también fiscal del Consejo de Indias unos años después, señaló que antes de la creación del Consejo de Indias, decía Solórzano Pereira, no tenían las cosas y causas de las Indias consejo particular por donde correr, y se despachaban por el de Castilla, por algunos graves varones y consejeros que de él se mandaban entresacar para su gobierno. Lo que nos deja bien claro, estas palabras de Solórzano Pereira, es que para el gobierno de las Indias no había un gobierno específico, no había un órgano específico como después lo hubo, cuando se creó el Consejo de Indias, y que eran solo, no dice la cifra, algunos varones, algunos miembros del Consejo de Castilla, los que se ocupaban de las Indias. ¿Quiénes eran esas personas? Podemos citar en principio a dos: Luis Zapata y Lorenzo Galíndez de Carvajal, sobre todo el último también un gran jurista, los dos consejeros de Castilla. Pero miren, por encima de estas dos personas hay otras dos que desde el año 1504, año del fallecimiento de Isabel, firman todas, absolutamente todas las disposiciones de gobierno que se dictan para las Indias en aquella época. Son el secretario Gaspar de Gricio y, sobre todo, Juan Rodríguez de Fonseca, entre muchos títulos que ya atesoraba en aquella época, obispo de Palencia. Gaspar de Gricio y Juan Rodríguez de Fonseca. Gaspar de Gricio murió 3 años después, en el año 1507, y le sustituyó, puesto que así lo quiso Fernando el Católico, había fallecido ya la reina Isabel, le sustituyó Lope de Conchillos, que era aragonés de nacimiento. De tal manera que tanto Rodríguez de Fonseca, consejero de Castilla, y Lope de Conchillos, aragonés, fueron los consejeros del rey Fernando el Católico en todo lo relativo a Indias, actuando como una especie de gobierno en la sombra, aquí, recalco lo de aquí, en la península, encargado de los asuntos de Indias. Por tanto, desde 1507 hasta 1516, año en que falleció el rey católico, fueron el rey y estas dos personas los que se ocuparon del gobierno de las Indias. Pero claro, este ciclo está dedicado al cardenal Cisneros y no me puedo olvidar de él, porque si me olvidara de él en el gobierno de las Indias, pues estaría cometiendo un gran error. Y entro ahora en la segunda parte, que llevaría por título El pensamiento político del cardenal Cisneros y su plasmación en las Indias. Gonzalo Jiménez de Cisneros vivió durante 3 reinados: el reinado de Juan II, el reinado de Enrique IV y el reinado de los Reyes Católicos. Fueron estos 3 reinados de enormes tensiones, como ya he señalado antes, entre el rey y la nobleza. Cisneros era un hombre muy culto, un hombre instruido, un hombre, como se suele decir en aquella época, docto, sabio. Entonces, claro, se empapó durante su juventud y primera madurez de las teorías que sobre el ejercicio del poder político defendía la escolástica, teorías que alcanzaron su punto culminante ya en el siglo XVI con la Escuela de Salamanca y con figuras de la talla de Francisco Suárez y Francisco de Vitoria. ¿Cuáles eran las principales tesis de estos autores respecto del ejercicio del poder político? Bueno, ellos consideraban al reino, a la comunidad política, como un cuerpo orgánico. Más que como un cuerpo orgánico, lo llamaban un cuerpo místico, en el que había una cabeza, que evidentemente era el rey, y después había unos miembros, que eran los súbditos. El rey, la cabeza de ese cuerpo, era por tanto superior a sus miembros, a los súbditos. A ello hay que añadir otra idea. Los reyes eran los vicarios de Dios en la tierra. Por tanto,
ejercían un poder que venía de Dios, claro, pero era un poder que venía de Dios no directamente, sino por medio de esa comunidad política. Para que lo entiendan, estas dos ideas suponían que había un pacto tácito entre el rey y los súbditos, por el cual había una obligación para cada una de las partes, por el cual el rey se obligaba a actuar con justicia y en pro del bien común, idea que, por cierto, hoy yo creo que algunos no tienen muy en cuenta, mientras que sus súbditos se obligaban a sostener al rey, a obedecerle. Bueno, pues trasladadas estas ideas a la realidad de las monarquías del momento, de las monarquías políticas del momento, se afirmaba la preeminencia absoluta de la institución monárquica, de la monarquía, que en algún caso podía delegar en los señores, el ejercicio de algunos poderes, pero que sin embargo esa monarquía conservaba el control absoluto de la administración pública. Se hablaba de poderío real absoluto, como tendencia del rey a gobernar en aquella época, poderío real absoluto como tendencia del rey a mandar a gobernar, más que de absolutismo, puesto que el absolutismo sería el siglo XVII y sobre todo el siglo XVIII. La consecuencia, yo creo, de una importancia cardinal era muy sencilla. La política y su ejercicio estaba reservada al poder real. De tal manera que, aunque pueda parecer claro, pero este es el contraste con la Edad Media, la nobleza, el clero y las cortes quedaban apartadas de las responsabilidades políticas. Cisneros, como he dicho, era hijo de su época, por tanto se formó, estudió estas ideas y encaró su gobierno con un solo objetivo o con una idea fija en su cabeza: el mantenimiento y reforzamiento del poder real, creo que ya es la tercera o cuarta vez que lo digo, si quieren, el mantenimiento del prestigio y autoridad de la monarquía. A todo esto cabe añadir el pensamiento cisneriano, el pensamiento del cardenal Cisneros sobre la administración pública. Primera idea, él decía que para conseguir lo anterior, para un buen ejercicio de las funciones públicas, hay que reformar la administración que Castilla, si quieren España, había heredado de la Edad Media. Hay un memorial anónimo, pero que se atribuye al cardenal Cisneros, que defiende que los oficios, los empleos, por ejemplo, en los consejos, en el Consejo de Castilla, después en el Consejo de Indias, se consideran ya, y esto nos suena, función pública, por primera vez. Es decir, si se concede un oficio, si se concede un empleo, no es para premiar, como se hacía en la Edad Media, al que lo recibe, sino para que verdaderamente lo ejerza en pro también del bien común. Por ello, Cisneros proponía, en primer lugar, buscar a las personas más capacitadas para ocupar esos empleos y, en segundo lugar, aconsejaba prohibir que los miembros de estos consejos, es decir, los consejeros, fueran los amigos y parientes de los grandes de Castilla, como había sido tradición durante la Baja Edad Media en el reino castellano. Claro, a mí todo esto me llega a concluir que el cardenal Cisneros era un precursor, era desde luego un hombre adelantado a su tiempo, porque estamos hablando de principios del siglo XVI, porque defendía una concepción del Estado tan moderna que se puede resumir en la siguiente frase: el ejercicio de una función pública es un servicio al Estado, como debe ser y como lo es ahora. Bien, cabe preguntarse, bueno, o como debería ser ahora, como debería ser ahora. Bueno, bien, ¿pudo Cisneros plasmar estas dos ideas en la realidad cotidiana del gobierno de las Indias? Bueno, pues de nuevo hay que retrotraerse un poco a lo anterior. Hay que acudir a la situación que precisamente se encontró el cardenal Cisneros cuando ejerció por primera vez la regencia de Castilla, años 1506 y 1507. Y en ese momento, como yo les he señalado, teníamos a Rodríguez de Fonseca y a Lope de Conchillos, castellano y aragonés, dedicados a lo gubernativo de las Indias, y a la Casa de Contratación dedicado a el comercio de las Indias. Desde aquí, desde la península. Pero claro, ¿qué pasaba allí? ¿Qué pasaba en las Indias? ¿Quiénes eran los encargados del gobierno de esos territorios allí, sobre el terreno?
Bueno, pues hay que volver a las capitulaciones de Santa Fe, que como saben firmaron los Reyes Católicos y Cristóbal Colón el 17 de abril del año 1492 en el campamento militar de Santa Fe junto a Granada. Y de nuevo entresacado dos líneas. Decían las capitulaciones de Santa Fe: «Otrosí que vuestras altezas hacen al dicho don Cristóbal su visorrey», es decir, su virrey, «y gobernador general en todas las dichas tierras firmes e islas que, como dicho es, él descubriere o ganare en los dichos mares». Además del título almirante, que estaba en el párrafo anterior, Colón fue nombrado, por tanto, virrey y gobernador de esos territorios. Fue nombrado, curiosamente, virrey y gobernador de esos territorios. Y digo curiosamente porque el título de virrey no se conocía en Castilla. No tenía práctica alguna en Castilla, sí un poco más en Aragón. Y porque realmente, cuando se está otorgando ese título, cuando los reyes católicos le otorgan ese título de virrey, lo que realmente está haciendo es crear en las Indias aquello contra lo que estaban luchando en Castilla. Es decir, crear un señorío. Una realidad política, social, económica y jurídica que no estaba acorde en absoluto con las nuevas concepciones del poder que yo les he explicado y que hablaban de fortalecimiento del poder de los reyes y precisamente de la disminución del poder de los señores. Y resulta que nombran a Colón señor y gobernador de las Indias. Bueno, hay varias explicaciones a esta concesión realizada por los reyes católicos. Varias, dos o una, porque en realidad están unidas las dos. La primera es que se cree simplemente, aunque hay discusión, como tantas cosas sobre esa época, la discusión, se cree que el documento, las capitulaciones fueron redactadas por el propio Cristóbal Colón. De ahí que él, que era un hombre de mar, lo había sido toda su vida, primero se otorgara el título de almirante y después se atribuyera el título de gobernador y virrey. Y la segunda, que está íntimamente ligada con la anterior, y que es una teoría que sostienen muchos autores, es que Isabel y Fernando no tenían ninguna confianza en la expedición, en que Colón iba a descubrir algo. No, absolutamente ninguna confianza. ¿En qué se basa esa tesis? Bueno, pues el propio Fernando Católico lo dice. En una carta que en el año 1503 dirige a los oficiales de la isla de la Española, son 12 palabras o menos, decía literalmente Fernando: «Como entonces ninguna esperanza había de lo que se descubrió». Dice, bueno, pues le vamos a dar el título de virrey, gobernador y lo que sea, como no va a descubrir nada, pues esto puede parecer un chiste, pero es una tesis sostenida por personas que han estudiado todos estos documentos y que son expertos en la materia. Sea lo que fuere, lo cierto es que al otorgar el título de virrey a Colón, se estableció allí lo que muchos autores han llamado un régimen dual, es decir, la soberanía absoluta de esos territorios corresponde a los monarcas, a los reyes, mientras que Cristóbal Colón, que era, y después su hijo, pues era como una especie de poder asociado. Allí, la soberanía pertenece a los reyes aquí en la península, que residen en la península, y Colón reside allí y es una especie de poder asociado. Hombre, hay que decir que los poderes que recibió Colón como virrey y gobernador no fueron absolutos. No vamos a explicar aquí las capitulaciones de Santa Fe, pero en todo caso los reyes tenían derecho a elegir de una terna a una persona para gobernar también allí las Indias. El 9 de las 10 partes de lo que se trajera de allí pertenecía a los reyes católicos. Bueno, en fin, no vamos a decir. Además, los reyes católicos, y yo manifiesto aquí una profunda admiración por la reina Isabel, no tanto por Fernando, pero Isabel, que ha sido una de las grandes reinas de España. Cuando digo reinas, incluyo también a los reyes. Ha sido una gran estadista. Bueno, pues ni Isabel ni Fernando eran tontos, o dicho de otra forma, sabían muy bien lo que se hacían, ¿no? En el año 1503, todavía vivían los dos, hubo varios intentos por castellanizar las Indias, o mejor dicho, por estatalizar las Indias, ¿no? En ese año se aprobaron unas leyes, unas provisiones dirigidas a la isla de la Española, cuyo objeto era el establecimiento de unas poblaciones mixtas. Poblaciones mixtas en las que vivirían castellanos por un lado, castellanos, españoles si quieren, y los indígenas, aunque los indígenas tuvieron la condición de españoles desde el primer momento, ¿no? Ahora bien, jurídicamente, ¿cómo quedarían todos los que vivirían en esas poblaciones mixtas? Se hablaba de vasallos de la corona.
Fíjense, vasallos de la corona. Claro, si eran vasallos de la corona, no lo eran de ningún otro poder, no lo eran de ningún otro señor. La condición jurídica era de vasallos de la corona. ¿Cómo se realizaría esto? Pues se realizaría a través de pactos con los indígenas. Por eso Fernando el Católico mandó allí a un tal Cristóbal Rodríguez para que hablara con los indígenas, para que firmara un pacto con ellos, y decía Fernando el Católico, para que contribuyan lo que justamente deban contribuir como mis vasallos. Es decir, vasallos del rey, vasallos de la corona, por tanto de nadie más. En el año 1511, había muerto Isabel, pero todavía no Fernando, se aprobó la creación de la primera audiencia de Indias. La primera audiencia de Indias situada era la llamada Real, y recalco lo de Real, Audiencia de Santo Domingo en la isla de la Española. ¿Por qué se creó esta primera Real Audiencia? La Real Audiencia, después hubo muchas otras, era un órgano político, pero sobre todo un órgano judicial. Bueno, la razón es clara. Ernest Saffer, el autor de esos dos grandes volúmenes sobre el Consejo de Indias, la obra cumbre sobre el Consejo de Indias, pues ha señalado dos causas. La primera está clara: evitar la pérdida de tiempo y de dinero que podía suponer a los justiciables, ¿vale?, plantear un recurso contra las decisiones judiciales de las autoridades de Indias ante el Consejo de Castilla. El Consejo de Castilla, que se ocupaba de los asuntos de Indias por ahora, residía ¿dónde? Aquí en Madrid. Entonces, si una autoridad judicial de Indias, allí en las Indias, dictaba una sentencia y había que recurrirla, el asunto tenía que venir aquí. Entonces vamos a establecer una instancia superior, allí en las Indias, creamos la Real Audiencia de Santo Domingo. Y en segundo lugar, Ernest Saffer ha aprobado que esto fue una decisión personal, tanto de Fernando el Católico como de Juan Rodríguez de Fonseca, de establecer un contrapeso al poder del virrey y gobernador, que por entonces no era otro que Diego Colón, el hijo del descubridor. Bien, en el año 1516, en enero, fallece Fernando el Católico. El cardenal Cisneros asume por segunda vez la regencia de Castilla en virtud de lo dispuesto en el propio testamento del rey. Bueno, a la espera de que llegara Carlos I, de que llegara Carlos V a España, estaba todavía en Flandes, Cisneros solicitó a don Carlos que le otorgara unos poderes para el gobierno de Castilla. Y efectivamente eso es lo que hizo el rey futuro emperador Carlos I. El día 4 de junio, y las fechas aquí son importantes, el 4 de junio de 1516, el emperador invistió a Cisneros con todos los poderes necesarios para la gobernación de Castilla. ¿Qué hizo Cisneros? Separó a Juan Rodríguez de Fonseca y a Lope de Conchillos de los asuntos de Indias. Al parecer las relaciones de Cisneros con estos dos personajes no eran muy buenas, especialmente con Fonseca, con lo cual vemos ahora que a partir de 1516 el cardenal Cisneros es el máximo responsable de los asuntos de Castilla y por tanto de los asuntos de Indias. Sin embargo, se encontró, como se suele decir, una chinita en el camino. Esa chinita, que más bien era una piedra, era la corte flamenca del rey, del emperador Carlos I. Corte flamenca encabezada por Guillermo de Croix, que era el título que tenía el gentilhombre de cámara de su majestad allí en Flandes, y que empezaron a adoptar determinadas decisiones de gobierno desde Flandes que afectaban tanto a Castilla como a la otra parte del Atlántico. ¿Qué hizo, pueden suponer, el cardenal Cisneros? Bueno, dice Demetrio Ramos, que ha estudiado la época, que el cardenal Cisneros, decía, normalmente desatendía, se hacía el sueco un poco, esas disposiciones o nombramientos que le venían de la camarilla flamenca del rey Carlos I. Ahora bien, lo que no pudo impedir Cisneros es que el 20 de abril del mismo año, curiosamente, mes y medio antes de los poderes que él recibe del emperador, el mismo emperador le había otorgado a este Guillermo de Croix, le decía, la merced de nombrar todos los oficios y otras cualesquiera cosas que el rey don Felipe, mi padre, es decir, Felipe el Hermoso, le había hecho a Messier de Vilá, su camarero mayor de difunto, en la hacienda y terra firme. Es decir, Carlos I otorgó a Guillermo de Croix la facultad de nombrar todos los empleos en Indias, lo cual era un poco contradictorio con el poder que mes y medio después le había dado a el cardenal Cisneros. Claro, Guillermo de Croix vio la puerta abierta
y vio la puerta abierta para convertirse en el absoluto señor de las Indias y, por supuesto, de Castilla. ¿Por qué? Porque lo primero que hizo fue empezar a nombrar a personas de nacionalidad flamenca para esos empleos. Claro, de nuevo el cardenal Cisneros mostró una posición total y absoluta. No solamente porque le estaban quitando poder, sino había otra razón. Él se opuso de nuevo a una nueva señorialización de las Indias. Es decir, al establecimiento de señoríos, de nuevos señoríos en Indias, y además en manos de los flamencos, cosa que era absolutamente impensable. El conde de Cedillo, que es autor a principios del siglo XX, 1917 creo que es la fecha, de una magnífica biografía del cardenal Cisneros, dice: Cisneros no era muy grato en Flandes, bueno, no hace falta que lo jure, ¿no? O por mejor decir, no lo era Guillermo de Croix, quien por entonces parecía gobernar al rey. Claro, bueno, incluso se cuenta que varias familias flamencas llegaron hasta Sanlúcar. Yo no me sé mucho el episodio, seguro que María lo sabe y después me lo cuenta. Que varias familias flamencas llegaron hasta Sanlúcar de Barrameda para embarcarse hacia las Indias. Y se dice que el cardenal Cisneros intentó impedirlo y al parecer lo impidió. Bueno, yo no sé mucho la historia, pero creo que fue algo así. Bueno, Carlos V llega a España. El 19 de septiembre de 1517, Carlos V desembarca, si no me acuerdo mal, en Laredo. Cisneros estaba enfermo, estaba moribundo. Murió un mes y medio después y no conoció al rey. Con lo cual, de nuevo, Guillermo de Croix vio todas las puertas abiertas para hacerse con el gobierno de las Indias, más aún cuando de nuevo, aquí ya en España, Carlos I le concedió a él, en lo respectivo a Indias, solo para Indias, la concesión de Mercedes. De nuevo, le repitió aquello que le había concedido en Flandes, la concesión de Mercedes, empleos y demás, mientras que otro personaje flamenco, no sé si se pronuncia así, Sauvage o algo así, parecido, que era el canciller mayor, fue encomendado de toda la justicia y gobernación de Castilla e Indias. Entonces vemos que de un plumazo, muerto el cardenal Cisneros, este personaje que acabo de nombrar se ocupa de toda la gobernación de Castilla e Indias y Guillermo de Croix del nombramiento de los empleos para Indias. ¿Qué supuso eso? Que toda la administración castellana desaparece de un plumazo y fueron sustituidos por estos personajes flamencos. Sin embargo, un hecho, no sé, bueno, no es fortuito, un hecho natural, que fue el fallecimiento casi simultáneo de este personaje flamenco, no de Guillermo de Croix, sino del otro, y de Cisneros, hizo que el rey Carlos I llamara de nuevo a esa persona que habíamos dejado un poco de lado, a Juan Rodríguez de Fonseca, de nuevo para encargarse de todos los asuntos de Indias. ¿Qué hizo Juan Rodríguez de Fonseca? Apartar a Guillermo de Croix. Bien, como verán, esto es un juego de intereses y de poderes como era normal en la época y ahora, ¿no? Bueno, pero él solo no. De nuevo tenemos que recuperar a esas personas, 2, 3 del Consejo de Castilla, porque el Consejo de Castilla sigue existiendo, a esas 2 o 3 personas del Consejo de Castilla que, junto con Juan Rodríguez de Fonseca, volvieron a ocuparse de los asuntos de Indias. Decía Carlos I, los de mi consejo, decía él, los de mi consejo, quiere decir que de nuevo no eran todos que entienden de las cosas de Indias. El Consejo de Indias. Bueno, fallecido el cardenal Cisneros, con Fonseca, con Rodríguez de Fonseca al frente de los asuntos de Indias, desde aquí, desde la península, junto con esos 2 o 3 personajes del Consejo de Castilla, y con Diego Colón, el hijo del descubridor, de virrey y de gobernador de Indias, hay un hecho histórico que fue absolutamente determinante en el futuro inmediato del gobierno político de las Indias, como fue la conquista de México. Saben que Hernán Cortés decidió iniciar, bueno, así un poco dicho mal y pronto, por su cuenta, la conquista del Imperio Azteca, desobedeciendo las órdenes, desde luego, del gobernador, las órdenes que Diego Colón había transmitido al el gobernador de la isla de Fernandina, que era Diego Velázquez de Cuéllar. Entonces inicia esa conquista, que siempre se ha estudiado desde la perspectiva lógica de la conquista militar y la desaparición del Imperio Azteca, pero claro, este hecho terminó de convencer ya de manera definitiva aquí, en la península, al propio emperador, al propio rey Carlos I, a Juan Rodríguez de Fonseca y además responsable de los asuntos de Indias, que ya no era posible mantener el gobierno, este sistema dual. Ya no era posible, había que acabar con ello.
Además, había otra razón también principal. El Consejo de Castilla ya era un órgano que, como saben, se había creado en 1385, habían pasado casi 150 años desde su creación, y el mismo Demetrio Ramos, al que antes he señalado, dice: el Real Consejo de Castilla carecía de capacidad y experiencia, lógico, para afrontar el gobierno de las Indias. ¿Qué se hizo en aquel momento? Estoy hablando alrededor del año 1520. Lo que se hizo fue crear un organismo especializado y exclusivo para el gobierno de las Indias. ¿Qué se aprovechó? Se aprovechó que en España, en Castilla, en Aragón, en Navarra, pues se siguió con ese proceso de fortalecimiento del poder real, proceso llamado de institucionalización de la monarquía, que respondía, como les dije al principio, a la necesidad y a la realidad de crear en España, en cada uno de los reinos, unos órganos de administración y de gobierno. Se trataba, en definitiva, de crear esa administración centralizada, que se acordarán que era uno de los 3 requisitos que les señalé al comienzo, fundamentales, realidades, para poder afirmar la existencia de un Estado moderno. Habíamos dicho diplomacia estable, ejército permanente y, el que nos interesa, la administración centralizada. Bien, pues todo ese proceso en España se plasmó a través de lo que se llamó el régimen polisinodial. El régimen polisinodial, que suponía crear unos órganos colegiados llamados, todos ellos, con el nombre de consejos. Para que se haga una idea, si ustedes le atribuyen o piensan que un consejo era lo que es hoy un ministerio, aciertan, salvando, por supuesto, las distancias. Bien, ¿cuándo fueron creados esos consejos? Muchos de ellos, por no decir que la mayoría, en las 3 primeras décadas del siglo XVI, aproximadamente entre 1500 y 1530. Algunos fueron remodelados. Por ejemplo, el Consejo de Castilla o el Consejo de Aragón fueron transformados, remodelados para adaptarse a la realidad del siglo XVI. Otros fueron creados para ocuparse, para darles una competencia de tipo material. Por ejemplo, el Consejo de la Inquisición, la denominada Suprema, es la que gestionó y gobernó la Inquisición, ese Consejo de la Suprema, como un ministerio, y evidentemente no se llamaba así, de la administración española. El Consejo de Hacienda. Sí, había un Consejo de Hacienda que es como el Ministerio de Hacienda. O el Consejo de Guerra, el equivalente, repito, salvando las distancias, al Ministerio de Defensa. Otros se ocuparon de lo territorial. Había un Consejo de Flandes, que todavía era territorio español. Había, por ejemplo, un Consejo de Italia para los territorios españoles de Italia. Y había, o ahora se crea, el Consejo de Indias. ¿En qué año? ¿En qué año se creó el Consejo de Indias? Pues asómbrense, la real cédula de creación del Consejo de Indias todavía no se ha encontrado, se ha perdido. Se desconoce dónde está. Yo espero, esto es una broma, medio en serio, todavía encontrarla en algún momento, que visite el archivo de Simancas o el archivo de Indias. Bueno, todavía me quedan unos años de carrera académica, bastantes años, y espero encontrarlo, ¿no? Pero, bueno, en fin, esto es una broma, yo no lo voy a encontrar. Pero, bueno, quién sabe, ¿no? Porque todavía se siguen encontrando bastantes documentos de aquella época, porque hay miles y miles de legajos que ni siquiera han sido consultados, ¿no? Bueno, el caso es que los autores discuten que si fue en 1519, 1520, 1521, 1525. Sí sabemos una fecha muy concreta. El 23 de marzo de 1523, el gobernador y virrey Diego Colón, a través de una real cédula, se le ordenó que volviera a la península. Que volviera ya definitivamente a la península. Y 17 días antes, el 6 de marzo, se nombró al primer consejero de Indias, un tal Diego Beltrán, el primer miembro nato del Consejo de Indias. De lo que hay que deducir que a finales de febrero, a lo largo del mes de marzo de 1523, se creó el Consejo de Indias. De nuevo un órgano colegiado, es decir, formado por un presidente. ¿Quién fue su primer presidente? Fray García de Loaysa, dominico, confesor del emperador, de Carlos V. Varios consejeros, se sabe perfectamente el nombre de todos los consejeros. 5 letrados, 2 secretarios, un fiscal, un redactor y después todo el personal subalterno. ¿Dónde tenía su sede? Como he dicho, en Madrid. Además, el Consejo de Indias recibió el título de Supremo. Título: Consejo Real y Supremo de las Indias. Esta era la intitulación del Consejo. ¿Por qué Supremo? Porque ahora sí se le dio la jurisdicción
suprema de todas nuestras Indias. Todo lo llevaba, a excepción de lo mercantil, porque la Casa de Contratación seguía existiendo, todo lo llevaba el Consejo de Indias. Bueno, la creación del Consejo de Indias no es más que una consecuencia de todo ese proceso de cambio que les he ido relatando a lo largo de estos minutos, que comienza con la idea del fortalecimiento del poder real, continúa íntimamente ligadas ambas realidades con el proceso de institucionalización de la monarquía, se plasma desde luego en el ideario político del cardenal Cisneros, la puesta en marcha de la Real Audiencia de Santo Domingo en 1511, el regreso del gobernador del virrey Colón en 1523 y concluye en ese mismo mes de marzo aproximadamente con la creación del Consejo de Indias. Resumiendo en 2, 4, 6, 8, 9 palabras, se crea un nuevo estatus político para las Indias. Además, con la creación del Consejo de Indias no se trata de cambiar a unas personas por otras, sino de sustituir un régimen de descubridores, los Colón, favorecidos con una serie de gobernaciones y de virreinatos, por un sistema, como he dicho antes, de oficios reales, a desempeñar dentro de un consejo por otra clase muy distinta de personas. ¿Quiénes son estas personas? Los juristas o letrados. Juristas o letrados, en quienes van a recaer a partir de entonces, en su gran mayoría, todos los futuros nombramientos dentro del Consejo de Indias y del resto de consejos de la monarquía, algunos de los que he citado. Letrados que serían, como señala algún autor, el tipo de personas que encarnan la funcionalidad, o si quieren, el funcionariado del Estado moderno. Letrados, oficios reales o públicos, Estado moderno, son todo conceptos e ideas que estaban dentro del ideario político del cardenal Cisneros, como hemos visto, y que ayudaron a conformar la realidad político-administrativa a partir de ese mismo reinado de Carlos I o Carlos V. Resumidamente, las Indias y su gobierno entraron en la modernidad. Termino. Cisneros, un excelente gobernador. Esto es la opinión de Domínguez Ortiz, otro grandísimo historiador. Él dice que fue el hilo de conexión entre la política de los reyes católicos y la de su nieto Carlos I. Este, el emperador, asumió el pensamiento político y la doctrina acerca de las Indias de Isabel y de Fernando. Y ello solo fue posible porque, como dice otro historiador de la talla de Josep Pérez, Cisneros siempre se presentó, abro comillas, como continuador de la política inaugurada por los reyes católicos. Tercer testimonio, el del conde de Cedillo que antes he citado. En su biografía del cardenal dice: en su gobierno Cisneros era la representación más pura y legítima del espíritu nacional en lo que éste tenía de más noble y levantado. O más bien, era el sólido eslabón de continuidad con la política de Isabel la Católica, de la que él había sido en parte impulsor, en parte mero testigo. Último testimonio. James Patrick Ronaldson Lyell, británico, escribió hace justo 100 años, en 1917, comparando la conquista y evangelización española en las Indias con la conquista y colonización que llevaron a cabo sus propios compatriotas en otros continentes, pues en el siglo XVII, XVIII, incluso en el siglo XIX. Decía este británico: instintivamente, el cardenal Cisneros fue más sabio que nuestros propios estadistas de principios del siglo XIX y reconoció por completo las ventajas de la expansión colonial que él fomentó con todos los medios de su poder. Por tanto, Cisneros, gran estadista, Cisneros, nexo de unión entre la política indiana de los reyes católicos y la de Carlos I, política esta que se puede resumir en 3 puntos, en 3 ideas: adoctrinamiento en la fe cristiana, control absoluto del gobierno de las Indias a través de la administración de la monarquía y justicia para los indígenas. Muchas gracias.